Hola clase, iniciamos el tema 2, la época de las revoluciones liberales, que iría desde 1789, con el inicio de la Revolución Francesa, hasta 1871, con la unificación alemana. Vamos adelante. Lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué estalló una revolución en Francia. El primer punto que vamos a trabajar es el impacto de la Ilustración y la Revolución Americana. La Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, que estudiamos en el tema pasado, y su Constitución de 1787 defendían los derechos inalienables del ciudadano. Ya sabéis, esos derechos que nadie nos puede arrebatar. Por otro lado, la separación de poderes. También lo trabajamos en el tema anterior. Sabéis que hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo legisla, hace las leyes, el ejecutivo ejecuta esas leyes y el judicial pues se encarga de la justicia. Sabíamos también que en una monarquía absoluta esos poderes estaban unidos en un solo monarca, ¿no? Ahora, a través de la Ilustración, hemos visto como pensadores como Montesquieu plantean la importancia de dividir estos tres poderes. Luego, los principios de igualdad y la libertad y el derecho a elegir a los gobernantes. Todo esto aparece recogido en la Declaración de Derechos de los Estados Unidos y por otro lado en su Constitución. Y va a tener una influencia muy importante en Europa y más concretamente en Francia. De hecho, ahí se va a producir la Revolución Francesa. Estos ideales coincidían con los que la Ilustración difundía en Europa. ¿Os acordáis? De Locke, de Montesquieu, de Voltaire, de conceptos como razón, deísmo, tolerancia, progreso. Todo esto venía en cierto modo a refrendar pues las ideas que la Ilustración había desarrollado a lo largo del siglo XVIII. Los principios ilustrados tendrán una importancia muy fuerte en el desarrollo de la independencia de los Estados Unidos. Y por lo tanto, la Revolución Americana no se entendería en parte sin estas ideas de la Ilustración. Ya que aportaron a la burguesía, ya os acordáis de la burguesía en el siglo XVIII, aquel sector dentro del tercer estado que tenía dinero pero no tenía poder, pues a partir de ahora va a empezar a tener poder. Bueno, pues aportaron a la burguesía las nuevas ideas para enfrentarse al absolutismo y a la sociedad estamental y propusieron nuevas formas de organización social y de gobierno. Todo esto que se produce en el continente americano, más concretamente en los Estados Unidos de América, cuando se concretan como nación, va a tener una influencia capital en Europa. ¿Y dónde lo vamos a ver desarrollado? Pues en lo que estamos ahora, ¿no? Explicándonos cómo o por qué estalló una revolución en Francia. Bueno, crisis social y económica, vamos a centrarnos en Francia. Vamos a ver lo que nos dice. A finales del siglo XVIII, el tercer estado, ya sabéis, no rey, nobleza y clero, serían los privilegiados y el tercer estado serían los no privilegiados. Pues a finales del siglo XVIII, el tercer estado o estado llano aspiraba a profundas reformas sociales, o lo que es lo mismo, aspiraba a cambiar las cosas, porque no se encontraban a gusto tal y como vivían. Los campesinos, las campesinas, ya sabéis que eran prácticamente el 80% de la población, se oponían a todos los impuestos que tenían que pagar. Eran unas pesadas cargas feudales. Acordaos del diezmo, pero no solo del diezmo. Sabéis que muchos de ellos eran siervos que trabajaban para los señores y prácticamente pues no les quedaba nada de dinero. Por otro lado, la burguesía sabemos que se había enriquecido a través del comercio colonial, a través del comercio triangular que vimos en el tema anterior, pero no tenía poder, o por lo menos quería participar dentro de la sociedad y poder participar, ¿no?, en cargos políticos y poder gobernar. La burguesía aspiraba, por tanto, al fin de los privilegios de que gozaba la nobleza y el clero. Ya sabéis que la nobleza y el clero eran los privilegiados, no pagaban impuestos, tenían los mejores cargos, un montón de cosas, ¿no? Por otro lado, la burguesía quería que hubiera libertad de comercio. ¿Os acordáis de que dijimos que en el antiguo régimen las tierras estaban vinculadas? Que no se ponían ni comprar, ni dividir, ni vender. La burguesía quería cambiar eso, para que la economía pudiera crecer. Y por otro lado, y muy importante,
que ya lo he dicho anteriormente, la burguesía quería participar en la vida política, porque en estos momentos no participaba en la vida política. Bueno, estamos en Francia de finales del siglo XVIII. Estamos en 1789. Quedaros con esa fecha. 1789. En Muy... 1789, por tanto, se producen dos graves crisis económicas que tenemos que entender muy bien. La primera crisis económica fue consecuencia de las malas cosechas, que se venían sucediendo desde 1760. Si hay malas cosechas, el precio de la harina sube y por lo tanto el precio del pan también. Acordaros, por ejemplo, el contrato social manga que hemos leído, ¿no? Cómo hablan precisamente de cómo la subida del pan hace que la gente se rebele. Claro, esta alza de precios de los alimentos, sobre todo del pan, como hemos dicho, que era el principal sustento popular, generó un gran descontento y un espíritu de rebeldía entró en la población francesa. Por otro lado, tenemos una crisis financiera muy fuerte que va a tener Francia, que tuvo su origen en la falta de dinero de la monarquía para sufragar los gastos del Estado. Para solucionar, los ministros de Luis XVI habían propuesto que los privilegiados pagasen impuestos. Ya sabéis que los privilegiados no pagan impuestos. Claro, estos se negaron a aceptar, no querían pagar impuestos y exigieron a Luis XVI que convocara a los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? El único organismo que podía aprobar una reforma fiscal. Lo que pasa es que los Estados Generales, la nobleza y el clero, pues eran mayoría. Entonces, cuando iban a la hora de votar, pues van a votar que no quieren pagar impuestos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Los Estados Generales se abrieron en Versalles en mayo de 1789, presididos por el rey, formados por los representantes de la nobleza, el clero y del tercer estado. Nobleza, clero y tercer estado. Ya lo sabéis, eran los tres estamentos. Fijaros aquí donde está la trampa. La trampa está en la negativa de los privilegiados a aceptar una mayor representación del tercer estado y que el voto fuese por persona. Pensadlo. Si el voto es por estamento, si se une la nobleza y el clero, es imposible que pierdan la votación. Y eso es lo que querían hacer. Ante esta situación, por la cual el voto era por estamento y no por persona, pues los representantes del Estado llano se cabrean y deciden abandonar la reunión. Dicen, vamos a ver, si nosotros somos el pueblo de Francia, si nosotros somos prácticamente el 90% de la población, ¿cómo es posible que no tengamos una representación digna en estos estados generales? Se van de esa asamblea y se meten en un pabellón que se encuentra en el Palacio de Versalles. Y ese pabellón se llama el juego de la pelota. En ese pabellón porque se jugaba a ese juego. Y deciden no irse de ese pabellón hasta crear una constitución que ampare a todos los franceses, a todo el pueblo de Francia. Se erigen como Asamblea Nacional, fijaros lo que os digo, llegan a ese pabellón y dicen, nosotros somos la Asamblea Nacional, nosotros somos los representantes del pueblo de Francia y no nos vamos de aquí hasta crear una constitución que ampare a todo el pueblo de Francia. Y todo el pueblo de Francia, la gran mayoría, era el tercer estado. Por lo tanto, a la nobleza y el clero no les hacen ni caso. Bueno, el pueblo de París, cuando se entera de lo que está pasando en Versalles, sale a la calle. ¿Y sabéis lo primero que hace? Pues se dirige a la prisión de la Bastilla. El 14 de julio asalta la prisión de la Bastilla, que simbolizaba el poder absolutista de Luis XVI. Y se la carga, prácticamente la destruye. No solo, no solo la revolución ocurre en el pueblo de París, sino que por toda Francia, por el campo, se empiezan los campesinos a levantar contra sus señores, que sabéis que los tenían en una situación de servidumbre pues muy dura, ¿no? Trabajando mucho, pagando muchos impuestos, y entonces se empiezan a quemar en los campos residencias nobiliarias. Se extiende el miedo prácticamente por toda Francia. Ante esto, el rey Luis XVI, que ya se empieza a preocupar, decide en otoño de 1789 aceptar la Asamblea Nacional. Acepta al tercer estado como Asamblea Nacional. Por lo tanto, acepta que el tercer estado tenga representantes políticos en el gobierno y que gobierne en cierto modo el tercer estado. ¿Qué está pasando aquí?
está pasando que un monarca absolutista tiene que ceder parte de su poder. Porque claro, quieren convertir a este monarca absolutista, que Luis XVI, en un monarca constitucional, que jure una constitución y que por lo tanto limite sus poderes. Él puede tener poder ejecutivo, pero el poder legislativo lo va a tener el Parlamento, como pasaba en Inglaterra, y el poder judicial lo van a tener los jueces. Claro, esto, en cierto modo, podemos decir que a partir de estos momentos la estructura del antiguo régimen pues se empieza a caer, porque fijaros, eliminamos, en cierto modo, la sociedad estamental. Hemos conseguido que el tercer estado empiece a gobernar. Eliminamos lo que es la monarquía absolutista como tal, porque la división de poderes se empieza a dar. El rey ya no tiene todos los poderes. Y eliminamos también las cargas feudales que tenían los campesinos en el campo. ¿Os dais cuenta por qué es tan importante la Revolución Francesa? Está poniéndose la cosa muy, muy, muy interesante.